Dentro de la Cámara hay temas recurrentes que parecería que no tuvieran solución. Uno de ellos es cómo potenciar nuestra economía, y preocupados por las necesidades que nuestro país tiene para fortalecer las economías regionales, tanto sea de productos hortícolas, materias primas, semielaborados o diversas mercancías que por diferentes razones no encuentran un modo de transporte adecuado. No estoy con esto echándole la culpa a ningún sector en particular. Simplemente que es hora de pensar en reformular las estrategias de transporte de mercaderías utilizando la vasta red en desuso, fomentando, claro está, desde el Estado el intermodalismo. Quiero dejar algunas ideas fuerza, desestructuradas, para poder cambiar el eje que siempre lo hicimos así y lo seguiremos haciendo igual. En síntesis, rompamos algunos paradigmas. Estamos cansados del no se puede hacer, del cómo se va a transportar lechuga en un tren. Podemos también meter muebles, clavos, comidas, bebidas, pasajeros, todo en un mismo combo. Y si le metemos un camión adentro, ¿será posible? A los que nos dicen de la lechuga, para eso puedo decir cómo vamos a transportar tomate en un camión que al fin y al cabo está llevando 95% agua. Totalmente ineficiente, ¿verdad? Dejemos de pensar en compartimentos estancos. El futuro es la interacción de los diversos modos para lograr escalabilidad y competitividad en un mundo que no tiene certidumbre. Argentina tiene la capacidad dormida de poder generar un futuro diferente. Ya lo habíamos hecho, depende de nosotros entender qué queremos hacer con nuestra capacidad productiva y cómo la repartimos. De esos encuentros fuimos intercambiando ideas y necesidades de futuro sobre el por qué no estamos utilizando la infraestructura del tren para lograr un intermodalismo de verdad, que nos permita a las economías regionales ser más competitivos y con costos logísticos sensiblemente mejores. Ahora introduzco a Jorge de Mendoza, presidente de AIMAS, con posgrado en Planificación y Política del Transporte. Él nos introducirá con su visión del sector en el aspecto técnico, comercial y operativo. Jorge, todo tuyo. Bien, perfecto. Voy a hacer una introducción muy, pero muy corta. Hace algunos años, un planificador me dijo que la lechuga no tenía que viajar en tren, no iba a meter lechuga en el mercado central. ¿Sí? Bien, en ese imaginario extraño que tenemos en nuestro país, vemos imágenes en otros países, aunque no muchos con el tema ferroviario, que tienen no solo lechuga, hasta el yogur viaja en tren, y en el caso de América del Norte y ahora Brasil, o sea, 4 países en América, es un juego que hacen con los camiones. ¿Sí? Es el camión el que contrata al ferrocarril, al avión y al barco para el mercado regional y especialmente para el nacional. Eso es el intermodalismo, la integración, una filosofía económica directamente. No es una cuestión ni técnica ni documental, ni mucho menos es una cuestión de infraestructura. ¿Sí? El mercado central está ahí hace 40 años con sus fierros y hace 35 años que está inaugurado. Y están las empresas de camiones, el puerto está cerca, está la lechuga, están ahora el e-commerce, el comercio electrónico, está Plaza Logística, hay una gran empresa de gaseosas. O sea, a ver, está todo lo que hace falta, pero no funciona. No funciona porque no tenemos concebido en nuestra logística, especialmente en el barco y en el ferrocarril, que el negocio es con el camión. El camión es el que tiene la carga, es el que puede llevar a los clientes a ellos. Miren esto, ahí ven camiones sobre trenes, pero lo que llevan es comercio electrónico. ¿Sí? Todo el comercio electrónico está viajando en avión, en tren y a veces hasta en barco. No es solamente con el camión. En el mercado central están los camiones que llevan el comercio electrónico. ¿Qué tiene que ver con la lechuga? Que cuando alguien dibujó esto y tuvo una idea, un grupo, un montón de gente en la década del 60, puso esas vías de doble trocha con el acceso de los camiones para poder intercambiar y llegar con las mercaderías del consumo masivo de las frutas, hortícolas, pescado y ahora también otro tipo de logística. ¿Sí? Lo propusieron porque ya entendían que esto iba junto.
No era ni camión, ni tren, ni barco, ni avión. Era todo junto y lo que mejor convenga en cada momento. De que el tren puede entrar al mercado central, que es un floro de negocio para el camión y que fundamentalmente puede empezar a explicar que tanta gente en el área metropolitana y especialmente en la zona central, en el microcentro, que no quiere ni trenes, ni camiones, ni barcos, ni puertos, pero quieren que la ensalada que piden en un restaurante sea barata. Bien, para que esa ensalada sea barata y llegue fresca, el camión, el tren, el barco y hasta el avión tienen que poder acceder a la ciudad. Leandro Nievas, que es ingeniero industrial, especialista en logística con amplio interés en el desarrollo territorial y productivo. Nos hará una breve introducción sobre el porqué de ese lugar para emplazar al mercado central. Y bueno, el mercado central tiene una ubicación estratégica. Bien sabemos que el AMBA produce el 50% del Producto Bruto del país. Está la cercanía a la vía navegable, a la ría navegable, es obviamente indiscutible. Y hoy en día, si queremos mezclar lo que es la productividad con la eficiencia, e incluso en el tema ambiental, reducir la huella de carbono, pensar en el multimodalismo es una obligación. Por eso en este encuentro, donde quizás sean unos primeros pasos, ¿no?, de la discusión, es importante que conversemos entre todas las aristas de este tema. Multimodalismo no significa que los camiones se queden sin laburo, simplemente significa que cada uno haga el trabajo que mejor le sale a hacer. Entonces, los trenes tienen una capacidad, un volumen indiscutible para transportar y como decía Jorge, en otros países punta de lanza en este tema, como son los países de América del Norte, ya se utiliza el multimodalismo incluso para el comercio electrónico. Entonces hoy en día pensarlo para nosotros que somos productores de alimento, incluso para consumo interno de alimento, es importante, porque todo lo que haga a la baja de costo hace en definitiva la mejora de la calidad de vida de los argentinos en su conjunto. La verdad que la logística, cuanto más uno se aleja de los centros productivos, dijimos que el 50% se produce en el AMBA, más impacta en el costo del producto final. Entonces, para los que somos del interior, más aún nos conviene discutir y conversar sobre el multimodalismo. Entonces vamos a presentar a Maximiliano Luján, que es licenciado en Administración de Empresas, emprendedor del sector hidropónico. Desde mi punto de vista, el mercado central podría ser el primer paso del desarrollo logístico de la Argentina, transformando el mercado actual en un mercado de tercera generación. Gastón es licenciado en Administración con un MBA en Comercialización, es productor hidropónico también, en la zona de Mar del Plata. Bueno, un análisis y algo que estamos viendo hace tiempo en varias charlas que hemos tenido es el tema de la distancia de los productores al mercado central, los mercados de abasto en general, que tratan de amucharse, digamos, acercarse ahí, porque obviamente cada vez que te vas alejando de ese punto de venta, los costos se van haciendo más caros. Eso hace que la gente quiera acceder a lugares cerca. Hoy en día se está viendo un desbalance en lo que es la situación de lo que es la vivienda o todos los territorios cercanos al AMBA que se están disputando entre vivienda contra productores, y eso es una cuestión que dentro de poco ya va a quedar muy difícil para que los productores produzcan justamente cerca de lo que es el AMBA. O sea que hay que buscar soluciones en la cual se aleje a los centros de producción. Por otra parte, y ya como para cerrar, algo que me parece importante, si bien vemos en Estados Unidos, Brasil, que se complementan los trenes con los camiones, con los aviones, está buenísimo. Pero en Argentina hoy en día tenemos un problema de sindicalismo muy fuerte. Joaquín Pérez Martín es investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Instituto del Transporte de la UNSAM. En primer lugar, yo una de las cosas que diría es si viene primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque si uno mira la historia del mercado central, y es uno de los ejes sobre los cuales he investigado,
Hay un dato que para mí es muy llamativo, que es que desde su inauguración, el mercado central ha manejado en términos frutícolas al menos casi el mismo volumen hasta el día de hoy. En algún momento subió un poquito, en otro momento bajó otro poco, pero básicamente el mercado no creció en su operación, ¿sí? Entonces, más allá de que efectivamente fue planificado el mercado con accesos ferroviarios, creo que hay que considerar un poco, como decía Jorge al comienzo, que fue planificado a comienzos de la década del 60, inaugurado 20 años después, y ahora ya llevamos 40 años de inauguración casi, por lo tanto, también es importante darle una revitalización a esa planificación original y volver a pensarlo en términos más actuales, ¿no? El mercado central, y ahí lo que quiero incorporar es no solo como centro logístico, mercado mayorista, frutihortícola, sino creo que el mercado tiene que incorporar, así como lo han hecho otros mercados en el mundo, otros sectores alimenticios, donde se pueda crecer en volumen, y como decía Jorge respecto a los yogures, los productos lácteos, las carnes, en pescados tiene algún rol, no tengo claro de cuán relevancia en el sector de los pescados y frutos de mar, pero creo que hay que pensar también en el volumen que el mercado opera, ¿sí? Y ahí la intermodalidad está también muy cerca de Seiza, el mercado central, por lo tanto la intermodalidad también puede girar hacia el aéreo. La pregunta, me parece, para sumar es si con el volumen actual no se encontraron los suficientes atractivos o incentivos, ni por parte del sector privado para invertir entiendo que hay que hacer un mejoramiento de vías, digamos que la conexión del mercado, a pesar de que existan las vías, habría que ver a dónde llegan. Como decía antes Leandro, el área metropolitana concentra, tal como concentra el 50% del PBI, concentra el 50% del consumo de alimentos, o algún número semejante. Entonces, acceder al mercado del AMBA es un gran atractivo para casi cualquier empresa que de golpe, de cualquier tipo de alimento, que de golpe alcance una escala donde su abastecimiento regional ya no le sea suficiente y tiene que llegar a Buenos Aires para poder expandirse y crecer. Y ahí es donde se genera, digamos, una dificultad, porque el acceso a Buenos Aires es caro. Para entrar a Buenos Aires tenés que entrar con mucha escala, digamos, tenés que entrar con mucho volumen para que te resulte económicamente rentable entrar a un área metropolitana tan grande, no solo de tanta población, sino tan grande, tan expandida en el territorio y con tanta densidad de comercios y de demanda tan expandida, que es muy costoso entrar. Entonces, eso hace que sean pocos los actores que pueden bancarse, perdón por el término, bancarse a abastecer un área metropolitana con las características del AMBA. Uno es el mapa del desarraigo de la provincia de Buenos Aires y otra la proyección poblacional de Argentina. Indistinto del orden, digamos, respecto a la proyección poblacional argentina, o sea, si bien la pandemia impidió que se realice el censo 2020, hoy se estiman 45 millones, un poco más, de habitantes, y la proyección son 57 millones. Entonces, ese es el techo de acá a 30 años, que habla de un 30% más de población, o sea, un 30% más sería de un 30% más de consumo si mantenemos los niveles de infraconsumo que tenemos de, lamentablemente, la población que no alcanza la línea de pobreza, ¿no? Pero si ese 30% más de población le sumamos además la disminución de la línea de pobreza, quiere decir que va a ser bastante mayor el consumo interno. Eso por un lado. Y por otro lado, después, si se puede mostrar, Jorge, si no, no hay problema, lo pueden ver cada uno en sus computadoras, en el link. El mapa del desarraigo es un mapa básicamente semáforo que pegó mucho porque es sencillito. Y lo que muestra son los distritos más alejados de la capital federal, son los que tienen menor crecimiento en amarillo, y los rojos son los que están de a poquito desapareciendo. Lograr una conectividad logística mejor con el multimodalismo es un ida y vuelta. O sea, sería reforzar el consumo y reforzar también la producción de aquellos centros que están más alejados de los grandes ciudades. La actualización, y van a ver que mucho más puntos se vuelven rojos, digamos. Y estas políticas de Estado profundas que plantea AIMAS de rediseñar la logística también impactan directamente con esto, porque estos puntos rojos son todas localidades que en algún momento pasó el ferrocarril y ya no pasa más. Me parecía bastante gráfico para considerar que el tema logístico impacta en todas
en todas las cadenas productivas. Al marco conceptual que se instaló en Argentina desde el año 61 y que justamente es la contraposición de lo que hay que hacer. La pregunta de ¿para qué voy a poner ferrocarril si no hay carga? Es lo que nos enseñan en la universidad. Es lo que Sylvester Damus, un doctor de la Universidad de Chicago, argentino, pero que vive en Canadá, hombre de la década del 60, cuando se graduó y se doctoró, demostró la aberración de la aplicación del mal conocido como Plan Larkin, que fue el primer PNUD sin ese nombre, ejecutado por el Banco Mundial por recomendación de la ONU. Este economista dice en sus trabajos que parece que hay colegas que no conocen la diferencia entre la oferta y la demanda. Bien, el mercado central fue una oferta territorial. Si el mercado central en este momento lleva más o menos movimiento, que tenga trenes o helicópteros no tiene que ver con la cantidad de movimiento. Estamos hablando de la eficiencia, de la productividad, de la baja de costos y del medio ambiente. Entonces, técnicamente las vías están sin uso, están 0 kilómetros, son de las más nuevas del país, de 20 años para atrás, las que llegan al mercado central desde Aedo y desde Temperley. Pero ese no es el tema. El tema fundamental es ese marco conceptual. No podemos seguir resolviendo el transporte si miramos lo que hay. La demanda no es una forma de planificar el transporte. El transporte se tiene que someter a lo que diga el plan logístico territorial. Y el plan logístico territorial es el demandado por la política y economía territorial, ¿sí? Si el transporte calcula en base a lo que hay, desconectado de todo eso, de toda esa mirada y todas esas indicaciones, solo vamos a ir achicándolo. Entonces, el desafío de la escala, de que los trenes son para llevar mucha carga, se tradujo en que es para unos pocos clientes. Todas las estaciones fueron abandonadas. En Europa, el mundo del Open Access, el reclamo fundamental de las fábricas de autos, entre ellos, es que el Open Access, que es solo para grandes negocios de grandes empresas, entre grandes lugares, no les ofrece posiciones de un vagón o dos. Le pide tren completo o no lo atiende. Y tren completo de origen a destino. ¿Sí? Es decir, Europa, que desde que está el Open Access dejó de crecer el ferrocarril en cuanto a transporte. En Francia es clarísimo, solamente tomaron el transporte que ya llevaban. El Open Access es casi una falsedad ideológica que hace 10 años empezó a hablarse en Argentina, un poco antes, porque esto lleva 30 años en el mundo, y que es solamente para que el dueño de la carga lleve su carga en tren. ¿Qué dueño la puede llevar? Una gran empresa, de un gran lugar a otro gran lugar. Entonces, el mercado central, en cuanto a verduras, a lechugas, es básicamente de microproductores. Y cuanto de más calidad hablamos más de producción dispersa, de lugares distantes. Entonces, no podemos resolverlo con las herramientas que hace 60 años vienen destruyendo la logística del país. El marco conceptual que tenemos que recuperar, el de ser capaces de generar oferta. ¿Sí? Entonces, el mercado central nació como oferta, resolver el acceso ferroviario y algún día fluvial, al mercado central, es ejemplar para resolverlo en el resto del país, en cada uno de esos pueblos también, sea por camión o sea por tren. El conjunto intermodal no es un capricho técnico, es un negocio.
Es el negocio de aumentar la productividad, de llegar a todas partes y que ganen todos los módulos. El transporte es un contrato accesorio de la compraventa y en realidad este concepto suscribe lo que vienen diciendo muchos aquí. Nosotros formamos AIMAS, yo fui invitado por Jorge en su momento y me sumé entusiastamente con el objetivo justamente de difundir estas normas, vamos a decirlo también en el lenguaje mío, de lo que es la economía de transporte intermodal. Se vienen en estos 4 años realizando muchas tareas muy diversas, de muy diferentes puntos de vista, pero que tienen siempre como un objetivo central y un objetivo primordial la difusión del intermodalismo como método, como sistema, como economía y como herramienta de negocio. Escuché que Jorge hacía alguna referencia por el estilo recién. En señalar que desde el punto de vista de lo que es las reglamentaciones, las leyes, los contratos, los convenios, las concesiones y demás, desde el punto de vista jurídico, del contenido jurídico de las reglamentaciones vinculadas al transporte y la logística, la economía de transporte intermodal no tiene ninguna traba desde el punto de vista jurídico en ningún aspecto. Esto quiere decir que su implementación, su puesta en marcha, los objetivos encaminados a poder hacer funcionar el sistema intermodal tal como lo propone la Asociación Intermodal de América del Sur, no tiene ninguna objeción de tipo normativo. Es decir, no hay ninguna necesidad del dictado de ninguna resolución, de la firma de ningún convenio, la nulidad de concesión alguna, no hay ningún impedimento desde el punto de vista jurídico, y esto me parece que es un aporte, creo que es interesante, como para que todos los actores aquí presentes no saquemos a veces el problema de una falta de ley, de una falta de norma, de una declaración jurídica, porque aquí realmente y verdaderamente no existe. Slutz, perdón, de Corrientes, de ACIMAP, comenta que sería bueno que el arranque del mercado central permitiera que pudieran participar los mercados del interior que están tan lejos de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Hola? Perfecto, perfecto. Ah, bien, bien, bien. Sí, Jorge, adelante. Bien, esta señora, la pregunta que hace es básica y engancha con lo que decía Leandro y con toda esta cuestión del territorio. Si el mercado central, si el área metropolitana, en cada uno de esos rincones e interiores, puertos incluidos, no puede recibir en forma eficiente la logística y enviar las cargas, enviar y recibir, todos los mercados del interior del país no solamente salen de competencia para con Buenos Aires, sino que también se les reduce su competitividad ante la región y el mundo. ¿Sí? Todo el mundo, todos se quejan de que un contenedor de frutas o lo que fuera de Tucumán a Buenos Aires sale quizás $1.500, $2.000. Si el ferrocarril fuera eficiente, si tuviera la configuración de la década del 60, con la tecnología de la década del 80, trayendo el doble contenedor y el contenedor de 53 pies, se podría reducir casi 5 veces la tarifa, el costo más que la tarifa. ¿Sí? ¿Y de dónde saldría tanta carga para que ese ferrocarril pueda reducir? De cada uno de los pueblos intermedios y de cada uno de los rubros que hay. El ferrocarril, como dice un CEO recién jubilado de la empresa más grande de Estados Unidos, que provino del mercado del camión y lo contrató el ferrocarril, dijo, casi no hay carga que no podamos llevar en ferrocarril. El desafío es resolver la cadena logística, el cómo hacerlo, y que sirva para algo. Y acá viene una falacia. Es absolutamente mentira que el ferrocarril en Argentina es barato. Es extremadamente caro. Solo que los pocos clientes que tiene
no lo pagan. Lo pagamos todos nosotros, perdiendo oportunidades, reduciendo cada día más la cantidad de kilómetros de vía por un modelo conceptual erradísimo. El Open Access prevé reducir 8.000 kilómetros más, va a quedar el 20% de lo que había. ¿Sí? Cuando hablamos que paga el grano, paga 2 centavos de dólar la tonelada de kilómetro, los 40 o 50 centavos que le faltan a esa tarifa los estamos pagando nosotros. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces la lechuga que ingrese al mercado central es un símbolo de cambio de modelo conceptual a la logística de todo el país. Si alguien entrara un tren al mercado central para una foto, para que digan, entran los trenes, habríamos perdido. Por eso, por suerte, ahí adentro hay camioneros. Los logísticos son los que pueden contratar al ferrocarril y están justo dentro del mercado central. Ese es el desafío. Entonces, tenemos un problema. Varios marcos conceptuales de uno solo que nos dicen que no podemos. Vamos a la mala logística de la década del 60. El Banco Mundial, en el informe de aquel que destruyó la logística del país, dice que Argentina no era un país subdesarrollado. Segundo parágrafo del informe central. Búsquenlo, plan de largo alcance. Y los datos duros, bien duros, de la carga, dice que la relación entre carga general y carga a granel en Argentina, en ese año, era superior en proporción a la de Inglaterra, Francia y Alemania, que eran países industriales, y el nuestro agropecuario. Ese era el indicador de desarrollo. La carga general es valor, es papel higiénico y relojes. Esa es la gran diferencia. En el mismo informe que nos condenó están los datos que dicen que éramos un país que no éramos un país subdesarrollado. En el año 65 fue la última vez que estuvimos en el top 10 del PBI mundial. Entonces, si agarramos algunos trapos viejos y los volvemos a ver, nos vamos a dar cuenta que el ferrocarril Belgrano de Trocha Angosta, que llegaba al mercado central, en el año 61, casi toda la carga que movía, era la mitad de todo el ferrocarril, era carga general, de cada uno de los pueblos. ¿Sí? Si le sacamos el ferrocarril, el correo, no le ponemos teléfono y el asfalto llega 50 años después, ahí está la respuesta. Entonces, lo que dijo Ezequiel al principio, o llevamos $500 en una tonelada de soja, o $25.000, no digo en un Audi, pero hasta las cerezas en un vagón son más miles de dólares que la de la soja o las piedras. Ese es el punto. Y en lo posible, no hagamos endeudar más al país. Tenemos empresas privadas nacionales que no viven del Estado y que nos mueven el 93% de la carga. Excelente, Jorge. Creo que esos datos que nos dijiste recién son patentes para entender la situación que estamos hoy en día y la potencialidad, ¿no?, que tiene nuestro país para poder ser otra cosa distinta a lo que realmente somos hoy como sociedad, como empresarios, como capacidad de generar valor económico para que las provincias puedan tener desarrollo regional. Pero bueno, para esto hace falta pensar, hace falta tener la capacidad política de ver, de entender y de querer hacer un país diferente al que tenemos hoy en día.